Vamos a continuar dentro del estudio de la genealogía de la Iglesia Cristiana, estudio de la cartelera número 5, conocida como corrientes teológicas, de las cuales hacíamos mención en el estudio de la genealogía de la Iglesia Cristiana, identificando la guía de convenciones de colores, que aquí volvemos a encontrar de nuevo en el margen superior, lectura de colores y convenciones, y encontramos con este color controversias teológicas. En este color, controversias teológicas sobre la naturaleza de Dios. Con este color, controversias doctrinales sobre temas como soteriología, amartología, neumatología, escatología y eclesiología. Y con esta línea aquí encontramos nosotros la línea de descendencia directa de las doctrinas genuinas, puras de la Iglesia cristiana, de la cual usted y yo formamos parte por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a introducirnos brevemente, es decir, lo más resumido posible, dentro del estudio de este mapa conceptual, que es otro mapa conceptual como el que estábamos estudiando en la cartelera número 4 de genealogía de la Iglesia Cristiana. Es un mapa conceptual que nosotros utilizamos el método analítico y sintético, en el cual de un solo golpe de vista tenemos el enfoque total general y vamos de lo general a lo particular. Al mirar los diferentes concilios, sínodos, eventos y acontecimientos que se originaron desde el año 29 después de Cristo, del origen en el día del Pentecostés de la Iglesia cristiana, de la Iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor, Iglesia apostólica. Encontramos aquí en esta primera línea, en este primer renglón, el primer concilio de Jerusalén en el año 49. Lo miramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el concilio de Jerusalén, cuando Pablo refuta a los judaizantes. Y aquí encontramos una línea de judaizantes que, si la miramos en su línea descendente, encontramos a los 4 monarquistas, los sabatistas, los caraítas, los legalistas, de los cuales vienen estas doctrinas, controversias teológicas, movimientos de desviaciones, como son los adventistas, bautistas del séptimo día, Iglesia de Dios del séptimo día, Iglesia mesiánica. Y dentro de este movimiento también encontramos acá los ebionitas. Cuando Pablo se enfrenta a los epicúreos y estoicos y se escriben los evangelios sinópticos, y Juan denuncia el gnosticismo, del cual miramos acá una línea descendente, los ebionitas, el monarquismo, el modalistístico, el dinámico, el adopcionismo, los patrapicianos, el macedonismo, el triteísmo, Miguel de Cerver, el socianismo, el monarquismo monalístico o sabelianismo, el unitarianismo, y encontramos aquí entonces movimientos de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, vuelvo y les hago énfasis, de origen sabeliano, de los cuales vienen los movimientos de las iglesias pentecostales unitarias, solo Jesús, que no aceptan la doctrina de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que ellos se conocen como solo Jesús, Jesús solo. Movimientos unitarios, la Nueva Revelación, Iglesia Alianza Apostólica, son sectas, iglesias marginales que estamos viendo desde los orígenes, cuando esto ocurrió, estos movimientos de corrientes teológicas, y se forman las controversias teológicas y cristológicas. Está la época de la iglesia perseguida, la iglesia primitiva y la iglesia perseguida. Dentro del periodo de la iglesia primitiva encontramos entonces cuando Pablo se enfrenta a los epicúreos, los estoicos, y se escriben los evangelios sinópticos, y Juan escribe su primera epístola denunciando el gnosticismo. Ustedes lo pueden encontrar en el estudio de la palabra de Dios, primera epístola de San Juan. Encontramos aquí enseguida la iglesia perseguida, en la cual en el año 98 se escribe el Apocalipsis, la literatura apologética cristiana, personajes tan importantes como Martirio de Policarpo y Justino Mártir. También encontramos
personas que se enfrentaron y en el cual se originaron movimientos, vuelvo y repito, como el gnosticismo, conocido como los erintios, el priscilianismo, el monoteísmo, y viene aquí el pietismo, que es movimientos también de cierta desviación dentro de las doctrinas y controversias de pensamiento cristológico, controversias acerca de la deidad de Jesucristo. Algunos diciendo es un hombre nada más, un maestro, un nuevo profeta, y otros diciendo, bueno, puede ser que sea a medias Dios, pero Jesucristo no es a medias Dios. Jesucristo es Dios, es el Verbo encarnado de Dios. En el Evangelio de Juan encontramos en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, era el Logos, era la palabra, y la palabra era con Dios, y el Logos, la palabra, era Dios. Todo por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que hay fue hecho. Jesucristo es la palabra encarnada, el Verbo encarnado. Jesucristo es Dios. Y esto contradice totalmente esos movimientos acerca de la autenticidad de si Jesucristo era o no era Dios. No nos queda menor duda, Jesucristo es Dios. Bendito sea su nombre. Avanzamos aquí rápidamente y encontramos personajes que es para destacar. El apóstol San Pablo, conocido como el gran arquitecto, sobre las bases en las cuales se fundamentaron la doctrina de la iglesia cristiana, las epístolas paulinas. El apóstol San Juan, Ireneo, Policarpo. De esto encontramos aquí cuando se introduce el bautismo por aspersión. Eusebio escribe la primera historia de la iglesia. Y luego se declara la tolerancia para el cristianismo en el primer concilio de Nicea y se condena el arrianismo en el concilio de Antioquía en el año 391. Pero anteriormente a esto había ocurrido algo importante para resaltar. En el año 312, Constantino declara el edicto de Milán, que ya lo habíamos estudiado dentro de la primera cartelera, la cartelera número 4 de genealogía de la iglesia cristiana. Esto es conocido en la época entonces como la iglesia imperial. Y luego esto es todo durante el periodo de la Roma imperial. En esta época, acá la podemos establecer nosotros, y se originan movimientos, concilios, sínodos, eventos y acontecimientos para resaltar como el primer concilio de Constantinopla en el año 381 contra el apoliniarismo, la confirmación del credo de Nicea, el concilio de Cartago en el año 458 contra Pelayo, el concilio de Éfeso en el año 431 que se condena el nestorianismo, el concilio de Calcedonia en el año 451 contra el monofisismo y se reivindica la cristología antioqueña, de Antioquía, no aquí de nuestros paisanos antioqueños, de la Antioquía. Bueno, encontramos acá entonces aquí avanzando doctrinas y controversias, movimientos de los paulusianos, el maniqueísmo, pero quiero resaltar para tener en cuenta algo muy importante, cómo los diferentes sistemas de pensamiento o escuelas filosóficas permearon desde el principio de la iglesia cristiana, se introdujeron estos pensamientos para dar origen a todos estos movimientos de sectas desviacionistas. Dentro de estos pensamientos de las escuelas filosóficas podemos resaltar el epicureísmo, los estoicos, personajes como Plinio, Zenón, Séneca, Marco Aurelio, y en el año 350 después de Cristo el neoplatonicismo, personajes como Orígenes, Agustín de Hipona, San Jerónimo, Alberto Magno, que es de la escuela de Alejandría, y encontramos posterior al año 1000 después de Cristo hombres como Duns Scoto, Abelardo, San Buenaventura, Tomás de Aquino, conocido como la escuela del escolasticismo, la escolástica, en los cuales tiene origen la metafísica y el tomismo. Son las escuelas conocidas como escuelas de Chartes, nominalistas, y luego encontramos dentro de este movimiento del Renacimiento en el año 1500, hombres como Erasmo de Rotterdam, Baruch, Spinoza, René Descartes, Blas de Pascal, dentro del pensamiento moderno,
acerca del humanismo, racionalismo, empirismo, idealismo, positivismo y existencialismo. Dentro de estos movimientos vienen movimientos como el naturalismo, el cientificismo y el existencialismo. Aquí encontramos para destacar personajes como Immanuel Kant, Guillermo Hegel, Augusto Comte, Charles Darwin, que es una de las pensamientos que han afectado tanto la teoría de la evolución, que contradice la autenticidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó todas las cosas, que Él hizo todo con la orden de su palabra, pero la evolución enseña todo lo contrario. La evolución, que tiene su fundamento en Charles Darwin, dice que el hombre desciende del mono, que todo ha sido un proceso de evolución. Pero nosotros, usted y yo, como miembros de la Iglesia de Cristo, sabemos que nuestros antepasados no fueron los monos ni los gorilas, que nosotros somos creación de Dios, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y nosotros defendemos esta verdad auténtica que encontramos en la palabra de Dios. Entonces queremos mirar todos estos pensamientos que han permeado, que han afectado la realidad de la verdad de la iglesia pura, de la iglesia santa, de la iglesia real, de los movimientos de los cuales descienden el luteranismo, el anabautismo, el pietismo, movimiento pentecostal, el dispensacionalismo, los fundamentalistas. Y aquí encontramos dentro de este color, como lo resaltábamos en la anterior cartelera, las iglesias de renovación. Y allí encontramos algunos de los nombres de las diferentes denominaciones de las cuales forman parte de la iglesia de Cristo, doctrinas, iglesias de sana doctrina. Y encontramos también movimientos de pensamiento ortodoxo, de la ortodoxia reformada, iglesias conservadoras, como los bautistas, iglesias bíblicas, iglesias fundamentalistas, presbiterianos, iglesia reformada, iglesia cristiana, iglesia de Cumberland, anglicanos, episcopales, tractarios. Y dentro de las iglesias también del movimiento pentecostalismo, del revivalismo, que creemos en el charisma, en el movimiento del Espíritu Santo, iglesias carismáticas, Tabernáculo de la Fe, Iglesia Filadelfia, Comunidad Cristiana de Fe, Cruzada Cristiana, Iglesia Aposento Alto, Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Nazareno, Asamblea de Dios, Iglesia Cuadrangular, Asambleas Cristianas, Misión Panamericana, Movimiento Misionero, Centro Misionero, Iglesia Cuerpo de Cristo, Iglesia del Calvario, Alianza Cristiana, en fin, un gran sinnúmero de congregaciones de sana doctrina que tenemos nuestros orígenes dentro de la autenticidad, ser bibliocéntricos y cristocéntricos, que es la doctrina pura, como descendientes, hijos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero resaltar también en esta columna, acá, dentro de la iglesia medieval, el origen del papado. En el año 600, cuando se origina el pensamiento anterior a esto había ocurrido el sínodo de Orange en el año 528 contra el semipelagianismo, y surge el monotelismo como fórmula intermedia entre calcedonenses y monofisistas. La iglesia nestoriana es expulsada del Imperio Romano en el año 628. El origen del papado se conoce como a Gregorio I en el año 600 como el primer papa declarado del movimiento conocido como la Iglesia Romana. No fue Pedro, porque bíblicamente no encontramos ningún fundamento en el cual el apóstol Pedro reclamara para sí supremacía. La religión romana malinterpretó el pasaje de la Escritura cuando Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El texto original diría tú eres Petros, y sobre esta Petra, tú eres una piedrita, y sobre esta Petra, sobre esta gran roca, lo que Pedro había acabado de confesar, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre esa gran roca que está fundada la iglesia de Cristo. Es sobre la verdad auténtica que Jesucristo es la piedra angular. Esto lo encontramos aquí en el año 600.
Luego viene la iglesia medieval, como ya lo resaltábamos, el movimiento de los precursores de la Reforma, como Pedro Baldo, Jerónimo de Praga, Juan Hus, Juan Wycliffe. En el año de 1517 encontramos ya, posterior a esto, la iglesia reformada.